Malversación de fondos públicos, jueces complacientes, lavado de dólares, empresas fantasmas, poderosas amantes, banqueros inescrupulosos. Todo lo que usted debe saber sobre la corrupción en la Cuarta República. La corrupción se define como una apropiación de bienes tanto públicos como privados o de un beneficio que no pertenecen por la vía natural, o sea, ganado por el trabajo de una persona, y que es hecho atentando contra las normas y las leyes que pueden establecerse en una sociedad. Coger plata sin permiso. Es el manejo ilícito de los fondos que se le asigna a la nación por parte de un particular. Las prácticas ilícitas de gobernantes venezolanos en la Cuarta República dejaron la herencia de un flagelo que se estableció como hábito en las políticas públicas en los 30 años previos a 1996. Se estimaba que los ingresos de la nación alcanzaban 260.000 millones de dólares, de los cuales casi la mitad fue desviada de forma corrupta en beneficio de una élite política y empresarial. La corrupción se convierte en el negocio del siglo. A partir de ese momento se degeneraron las estructuras de control del Estado y el valor dominante era el éxito rápido y fácil. Ahí está dicho, ¿no? Que hay uno, por ejemplo, que dice no me des, sino ponme donde haya. Entonces se hizo una especie de actitud de que quien no cogía, de que quien no tomaba el dinero ajeno, de que quien no tomaba la comisión, evidentemente era un tonto. Los gobiernos de la Cuarta República dejaron al país sumergido en una crisis moral y económica de la cual aún no se recupera. Los que dirigieron esta nación quebraron buena parte de la moral de un país. La corrupción compró jueces, la corrupción compró ministros, la corrupción compró presidentes y por supuesto creó un marco de impunidad total. Los organismos del Estado para combatirla no podían combatirla. Viene siendo ya como una cultura propia de los partidos políticos, no en general, sino de los tradicionales. Iniciemos esta historia de corruptelas con la gran estafa que significó una entidad donde el esfuerzo de muchos enriqueció a pocos. Caso Banco de Trabajadores de Venezuela. Con el objetivo de solventar carencias sociales, fomentar el ahorro de los trabajadores, generar empleo e incentivar el cooperativismo, se crea en el año 1966 el Banco de Trabajadores de Venezuela. Un proyecto que se convertiría en un jugoso negocio de más de 82 millones de dólares. Las intenciones iniciales se vieron frustradas. En 1978, esta entidad representaba la cuarta parte de las actividades de la banca en el país. 57% de las acciones estaban en manos de la CTV y 43% a cargo del gobierno. Entre 1966 y 1976, la gerencia del Banco de Trabajadores de Venezuela ya había agotado la capacidad de endeudamiento de la empresa por operaciones ilícitas. En 1981, este banco asume una deuda por 25 millones de dólares para la construcción de apartamentos de interés social con el instituto conexo a la CTV, Coracrevi. Esta deuda fue revendida por el doble de su valor, generando ganancias exorbitantes al presidente de esta institución, José Vicente Sánchez. En 1982, el BTV es intervenido por quedar fuera de la Cámara de Compensación Interbancaria. Los tres grandes deudores corresponsables de esta crisis, el gobierno de Luis Herrera Campins, Inversiones Van Trapp y la empresa subsidiaria Coracrevi, los cuales resultaron beneficiados con el 73% de las colocaciones. Las investigaciones indican otros hechos delictivos como el financiamiento a Coracrevi para construir un lujoso edificio llamado Florida Cristal, subvaluado en 5 millones de dólares, posteriormente adquirido por altos dirigentes de la CTV, entre ellos su presidente Antonio Ríos, quien además era presidente de Coracrevi, diputado al Congreso y miembro de Acción Democrática. Pero el fraude continúa escapando legalmente del país. Caso Bonos de Exportación. Las gestiones adecas y copellanas de la Cuarta República continuaron emprendiendo proyectos que terminaron en fraude. En el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, pagó bonos de exportación hasta por 30% de la producción, con el objetivo de estimular el desarrollo de la pequeña y mediana industria. Para gozar de este beneficio, se creó la gran estafa. Aparecieron más de 600 empresas fantasmas. En Venezuela se dice que este es un país de empresarios exitosos, pero de muchas empresas quebradas, porque los empresarios
también fueron copartícipes de eso. Negociaban con documentación falsa como importadoras y exportadoras, utilizando facturas adulteradas. Sus titulares figuraban a la vez como directivos y empleados de diferentes compañías. Venezuela perdió casi $100 millones. Veamos cómo el dinero de la nación escapa en primera clase, sin retorno. Caso Línea Aeropostal Venezolana. Durante el primer mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, gracias a la complicidad de la empresa norteamericana McDonnell & Douglas, la línea aeropostal venezolana realizó la compra de 2 aviones DC-9 con un financiamiento de $40 millones. Estas adquisiciones se realizaban verbalmente con órdenes de compra en blanco que salían firmadas, selladas y listas para ser llenadas por intermediarios del negocio. Tengo 17 años en la compañía aérea aeropostal venezolana. Muchas gracias por haber dejado 500 familias desempleadas. No importa, vienen las escuelas, hay que comprar uniformes, hay que comprar libros, vienen las navidades. Las investigaciones revelaron que $2 millones llegaron a manos del vicepresidente de la aerolínea, Julio García Vallenilla, y sus gerentes, los hermanos Ricardo y Roberto Dierizans. Por último, la participación de algunos jueces complacientes dictaminó que no hubo delito ni culpables. Este caso fue opacado por otro escándalo aún mayor. Caso Buque Sierra Nevada. En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se negoció la compra del buque refrigerador Rañeber de la compañía suiza Hayes. El precio del exclusivo barco era originalmente $12 millones, pero la fraudulenta negociación se acordó en $20 millones, es decir, con un sobreprecio de $8 millones. A pesar de que se comprobó el delito, nadie fue a la cárcel. El buque conocido en Venezuela como Sierra Nevada terminó encallado y deteriorado en las aguas del río Orinoco. Y ahí se pudrió, se murió, se acabó el cargo Sierra Nevada. Cuando te roban millones, te tienen un buen abogado que te defiende ante todos unos jueces corruptos y te salva porque robaste mucho. Pero cuando robas poco, te embromaste. El flagelo de la corrupción en la Cuarta República se convirtió en un fenómeno incontrolable, del cual no escaparon las instituciones, ni siquiera aquellas cuyo estandarte es la defensa del honor y la honestidad. Al regreso, un oscuro negocio en las Fuerzas Armadas deja indefensa a la nación. El caso Marta Colomina, un ladrón que juzga por su condición, y la famosa partida secreta de Carlos Andrés Pérez. Caso Marta Colomina y la presidencia de Venezolana de Televisión. Los actos de corrupción más grandes, más increíbles que conozca la historia de Venezuela. De 1984 a 1987, la periodista Marta Colomina fue presidenta de Venezolana de Televisión. Durante ese periodo se registraron numerosas situaciones irregulares en la administración de los fondos. En 1989, la Contraloría General de la República abre investigaciones para concluir que el canal estaba cercano a la quiebra, con una disminución patrimonial de más de $5 millones. Uno de los hechos más relevantes fue el ocurrido en la transmisión de los Juegos Olímpicos Seúl 1988. La pérdida alcanzó más de $135.000. Marta Colomina involucra a un canal privado en el lesivo acto de piratería al permitirle el uso de la señal de Venezolana de Televisión para la transmisión de estos juegos. Como sanción, se suspendió al canal del Estado como miembro de la Organización de la Televisión Iberoamericana. Aunque siguió pagando su cuota de pertenencia, el canal privado no realizó ningún pago. Facturas y cobros falsos, inmobiliarios fantasmas, intercambios comerciales fraudulentos y registros erróneos de deudas por cobrar sin los soportes necesarios son algunas de las irregularidades comprobadas. Aún se perciben los daños. Tendrán que ser sancionados sus directores porque no es posible una complicidad tan grande de los poderes para acabar con el erario de este país, acabar con el tesoro público. La corrupción pervierte las instituciones del Estado, hasta manchar los uniformes defensores de la nación. Caso Corrupción en las Fuerzas Armadas Nacionales. Poco a poco se carcome el Estado. En 1985, durante el gobierno de Lucinchi, se aprobó la repotenciación y modernización de 85 tanques de guerra AMX-30 pertenecientes al ejército venezolano. Operación encargada a la empresa de los hermanos Van Damme por un contrato de $119 millones. Sobreprecios, incumplimiento de contrato y otros manejos oscuros que involucraban a 300 oficiales integrantes del alto mando militar, un contralor general
general de las Fuerzas Armadas y comandantes generales del ejército. El resultado fue el desarme y la reducción de la capacidad de defensa de las Fuerzas Armadas venezolanas. Adicionalmente, se descubrió que los tanques AMX-30 estaban en buen estado y no necesitaban reparación alguna. Cuando esa propuesta sale a la luz pública, diversas organizaciones, empresas, instituciones alertaron a las autoridades de que eso era un disparate y se dio una contratación donde no se cumplieron las normas técnicas más elementales en una contratación de esa magnitud. Presentaron la representación de unos tanques como unos Mercedes-Benz y terminaron como hicieron la representación en unas carretillas, e inclusive son los responsables de que 62 tanques AMX-30 perdieron el blindaje porque los abrieron y no estaban en su caso, y cobraron todos los pagos sin hacerse los controles de garantía como tales. Y lo más bochornoso, que estos tanques, 62 tanques AMX-30, reparados por la empresa Bandán, fueron entregados en acto público por el presidente Rafael Caldera. A continuación, el dinero escapa sobre ruedas con corruptos al volante. Caso Los Jeep de José Ángel Siliberto. Durante el gobierno de Lucinchi, el ministro de Relaciones Interiores, José Ángel Siliberto, utiliza fondos del Estado para adquirir 65 Jeeps destinados a la campaña presidencial del candidato ADECO, Carlos Andrés Pérez. 25 de estos vehículos son remitidos al coronel Ramiro Zambrano de la Casa Militar, quien los distribuyó por órdenes directas de Blanca Ibáñez. La investigación judicial determinó la responsabilidad directa de Lucinchi. Muchos de los jeeps terminaron en manos de familiares, amigos del expresidente y su secretaria privada. El dinero utilizado en la estafa formaba parte de los $337,000 desaparecidos en este periodo. Aunque los delitos encontrados en este hecho fueron peculado doloso propio continuado, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, incorporación indebida de bienes públicos y tráfico de influencias, las penas no fueron sentenciadas en su totalidad. Al regreso, descubra la partida secreta de CAP, el famoso caso Recadi y cómo se derrumba el sistema financiero nacional. La caída de los precios del petróleo lleva al gobierno a la creación de una oficina que regulará la salida de divisas del país. Caso Recadi. La pérdida patrimonial a la nación superó la cifra de $40,000 millones a consecuencia de las políticas adelantadas por la Oficina de Control de Cambio Diferencial. Nuevamente, Jaime Lucinchi y Blanca Ibáñez figuran como responsables de estafa a la nación. La fuga de miles de millones de dólares fue el motivo de innumerables denuncias que contemplaban utilización de moneda preferencial con fines ilícitos, malversación de fondos, sobrefacturación de importaciones y soborno. Vinculando directamente a funcionarios del gobierno, $1 dejó de costar 4.30 para incrementar su valor a 39,60 bolívares. La malversación de fondos duplicó la deuda externa contraída para ese momento. Los ilícitos fueron incalculables. El presidente, la secretaria de su despacho, los ministros de Hacienda y Fomento beneficiaron a familiares y amigos. Nada más por el negocio de importación de vaquillas, el Estado desembolsó más de $32 millones. Recibían los dólares y que para importar vacas, y fueron a un estado de los Estados Unidos a traer vaquillas, que la mitad se murió en los aviones porque eran vacas enfermas, que importaron, recibieron dólares para importar, por ejemplo, químicos, y trajeron los containers llenos de agua y no traían los químicos. Es decir, eran unos vulgares delincuentes. De todos los involucrados, uno de los pocos implicados que pagó condena fue un ciudadano de origen asiático llamado Hu Fung Win, el famoso chino Recadi. A sacar plata, pero nunca dijeron nada, y agarraron fue al chinito nada más. Una jugada arriesgada con un desenlace inesperado. Carlos Andrés Pérez recibe el premio mayor tras las rejas. Caso Los 250 millones de Carlos Andrés Pérez. Mis actos como presidente de la República no tienen absolutamente ningún hecho ilícito del cual responder penalmente.
Las corruptelas detectadas en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez son innumerables, desde el caso Sierra Nevada hasta el robo de 250 millones de bolívares, equivalentes a 17 millones de dólares de la partida secreta, desaparecidos poco antes de ser eliminado el control cambiario, cuando se autoriza en Consejo de Ministros rectificar el destino de este dinero para la seguridad de la presidenta de Nicaragua, Violeta de Chamorro. Después de una extensa investigación, es solicitado el antejuicio de mérito que concluye con la destitución de Pérez de la presidencia. Allí es privado de su libertad por 2 años y 4 meses por malversación de fondos públicos. Se roban hasta la esperanza de un pueblo. El sistema financiero nacional queda en ruinas. Caso Crisis Financiera. Ninguna de las corruptelas de la Cuarta República tocó tan de cerca a la población como la crisis financiera. Muchos simplemente vieron desaparecer su dinero sin explicación alguna. Durante el segundo gobierno del doctor Rafael Caldera, un significativo número de entidades bancarias presentaron problemas de liquidez debido a manejos oscuros en sus estructuras gerenciales. Para evitar que los cuentahabientes de los bancos perdieran su dinero, el gobierno a través de Fogade autorizó otorgar auxilios financieros por un monto que superó los 12 millones de dólares. Más de 6 millones de ahorristas del Banco Latino quedaron sin respuesta. Resultó implicado Pedro Tinoco, quien se desempeñaba como presidente de esta entidad bancaria y paralelamente ocupaba el mismo cargo en el Banco Central de Venezuela. Los directivos extrajeron el dinero destinado para solventar la situación de los clientes y se fugaron. Las pérdidas para Fogade, institución que otorgó las divisas, superaron los 22 millardos de dólares. Los casos aquí expuestos son solo una muestra de los muchos cometidos en el país y que condujeron al deterioro de la estructura moral, social, económica y cultural del Estado venezolano. Los bienes de la nación a lo largo de la historia habían sido distribuidos de forma desigual. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Que es que todo está corrompido. Mientras que más culto sea este pueblo, mientras que más preparado sea este pueblo, mientras que más derecho a la participación sea este pueblo, el corrupto tendrá menos oportunidades de engañar a la gente. Y por eso es necesario reformar desde el Tribunal Supremo de Justicia hacia abajo para que no se quede esto en impunidad. Yo creo que en la medida que los ciudadanos asumamos esa Contraloría Social, es una manera directa de empezar a cuestionar cualquier comportamiento que empiece a olfatear la ciudadanía que es irregular. Es ingenuo pensar que tú produces un cambio de gobierno y que se fueron los malos, llegaron los buenos y ahora todo es perfecto. La corrupción es una enfermedad que se ha instalado en el seno de la sociedad venezolana y que nos costará mucho sacarla de ese cuerpo social. Y tenemos que hacerlo no solamente modelando conductas a nuestro alrededor con nuestra propia conducta, sino también siendo sumamente vigilantes, ejerciendo un control social férreo, que tiene que comenzar desde la casa. Y esa es la reflexión que tienen los ciudadanos, y que no estamos dispuestos a tolerar nadie ahora. En nombre de nada se puede ir a coger un dinero que es propiedad de los ciudadanos. Carlos Andrés Pérez, solo encontrado culpable por los 250 millones de la partida secreta, 2 años de casa por cárcel, está en libertad viviendo en Miami. Sin embargo, en sus 2 gobiernos se produjeron escándalos como el Sierra Nevada y Aeropostal. Jaime Lucinchi, presidente de la República en el periodo de los casos Jeep de Siliberto y Recari. Nunca enjuiciado, vive en libertad plena con su secretaria privada, ahora esposa, Blanca Ibáñez. José Ángel Siliberto, ministro de Hacienda del periodo presidencial de Jaime Lucinchi, severamente involucrado en la compra ilícita de vehículos destinados a financiar las campañas electorales de su partido. Nunca pagó por los delitos cometidos. José Vicente Sánchez, Eleazar Pinto y Antonio Ríos, dirigentes del Banco de los Trabajadores de Venezuela y la CTV. A los 2 primeros se les dictó auto de detención por fraude. El tercero gozó de libertad por enfermedad. Julio García Vallenilla, Roberto Dierizans y Ricardo Dierizans, involucrados en la compra de 2 aviones para Aeropostal con sobreprecio. Jueces complacientes dictaminaron su inocencia. Todos gozaron de libertad plena.
Marta Colomina, periodista y antigua presidenta del Canal 8. Durante su gestión se determinaron irregularidades nunca sancionadas. Pedro Tinoco y Orlando Castro, directivos de los bancos Latino y Progreso respectivamente. Cuando explotó la crisis financiera de 1994, se fugaron del país y nunca pudieron ser juzgados. Hermanos Van Damme, empresarios encargados de la repotenciación de los tanques AMX-30. Más de 300 miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales involucrados en este caso. Ningún sancionado.